Hola a todos. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de continuar con la ponencia de la semana pasada y al mismo tiempo reforzar algunos conceptos, ¿ok? Que habíamos señalado, ¿no? No se asusten por el número de diapos, hay varios que hemos visto, ¿no? Y vamos a saltar algunos de ellos. Y lo importante es resaltar algunos puntos nada más y un pequeño recordaris, ¿no? Ya tienen las diapos como para poder repasar algunos temas, ¿no? Muy bien. Entonces recordemos los conceptos de prevalencia e incidencia, el concepto de odds también es importante, ¿no? Justamente el estudio transversal, que depende mucho del tipo de desenlace, ¿cierto? Desenlace dicotómico, desenlace numérico. Dependiendo de ello, voy a elegir el tipo de estudio que voy a diseñar. Eso ya lo hemos discutido, muy importante. ¿Qué es lo que quiero resaltar de una manera importante acá? Y algo que a veces se discute y a veces es difícil tener una conclusión clara. Este 2,45 ya hemos entendido claramente lo que significa, ¿no? Hemos hecho una interpretación, hemos visto que es 150% mayor. Recuerdan exactamente de que, y cuando nosotros hacemos la inferencia de una población objetivo, accesible, sacamos un tamaño de muestra, ¿no? En la muestra obtenemos la razón de prevalencias de 2,45 y la pregunta es, ¿esta razón de prevalencias se extrapola y es 2,45 en mi población? Obviamente hay que cumplir ciertos requisitos para que podamos hacer análisis diferenciales, pero dejando eso de lado, la idea, estimados alumnos y alumnas, es que no, este 2,45 no es la razón de prevalencias en la población, sino se utiliza a través de los intervalos de confianza donde se va a encontrar exactamente esta razón de prevalencias. Gracias a este 2,45, aproximadamente me puede extrapolar y decir dónde podría estar la verdadera razón de prevalencias de esta asociación que yo estoy haciendo. Recuerden que era en tomar Coca-Cola y obesidad en la población. ¿Cómo interpretas esto? Muy corto. Yo no sé cuál es exactamente la razón de prevalencias en la población de estudio, pero te lo puedo asegurar con un 95% de confianza, ¿ok? Que se encuentra entre 2,38 a 3,53. Muy bien, esa es una interpretación, obviamente hay interpretaciones más complejas, pero lo estoy haciendo de una manera bastante amigable. Muy bien, entonces es importante que si a ustedes les preguntamos cuánto es la razón de prevalencia en tu población, no nos pueden responder 2,45, porque eso ha sido en tu muestrita. En tu población es a través del intervalo de confianza. Y recuerden que si cruzan la unidad ya no es estadísticamente significativo, ¿cierto? Muy bien, y acá tenemos justamente el análisis dicotómico con variable categórica entre el consumo de Coca-Cola y la obesidad, ¿cierto? Y recordemos que aquí teníamos toda nuestra interpretación específicamente que lo podíamos decir a través de veces, no veces más, no es lo mismo decir veces más que veces, por si acaso, por favor, solamente veces, ¿no? 2,45 veces, o si no me gusta, 145% mayor. ¿Ok? Muy bien. Pero, ¿qué es lo que quiero compartir aquí como primer punto? La aplicabilidad clínica exactamente de este PR o RP, ¿ok? Razón de prevalencias o prevalence rate en inglés. ¿Cuál es la aplicabilidad clínica? Miren, tenemos una razón de prevalencia de 2,45, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado porque, ojo, esta medida de asociación es un valor relativo, no es un valor absoluto. Y la utilidad de tu razón de prevalencias depende mucho de tu población. ¿Ok? Imaginen que tenemos en este caso dos campos, prevalencia de obesos en los que no toman Coca-Cola y la prevalencia de obesos en los que toman Coca-Cola. Recordemos que ¿se acuerdan su P1 y su P2? ¿Se acuerdan la columna que les señalamos anteriormente? Ya, siempre trabajamos solamente con esa columna, que tienen la exposición, tienen el evento, expuestos y no expuestos, pero tienen el evento. Son obesos, pero en los que están expuestos toman Coca-Cola y en los que no están expuestos no toman Coca-Cola. Ahora, miren, si yo tengo mi prevalencia de obesos en los que toman Coca-Cola, la prevalencia de obesos en los que toman Coca-Cola es 1% en mi población, en mi país 1,
la prevalencia de obesos de los que no toman Coca-Cola es 1%, ¿cuánto sería la prevalencia de obesos en los que no toman Coca-Cola? Recuerden que la fórmula es prevalencia del evento en expuestos sobre prevalencia de evento no expuestos igual a razón de prevalencia. Entonces, ya pues, X sobre 10, en este caso X sobre 1, por ejemplo, igual a RP. ¿Cuánto es el RP? 2,45. Entonces multiplico, ¿no? Multiplico 2,45 por 1, en pocas palabras, 2,45%. Miren acá, en el país 1, miren, tomar Coca-Cola no es un factor significativo para ser obesos, porque miren la diferencia entre 1% a 2,45. No es un cambio realmente importante. Todo obviamente porque la prevalencia aquí es corta. 2,45, o sea, tomar Coca-Cola solo me aumenta un poquito más. Entonces no es importante en el país 1. ¿Qué pasa si la prevalencia de obesos en los que no toman Coca-Cola es 10%? Nuevamente, multiplícalo, 24,5%. Aquí sí, casi el doble. ¿Se dan cuenta? En el país 2, este factor sí es importante. Entonces, miren, con el mismo razón de prevalencias tenemos realidades muy distintas. El mismo factor asociado no siempre va a tener el mismo impacto. Mientras que en el país 1 no tiene impacto, en el país 2 sí lo tiene. Lo mismo con 30%, miren acá. Todo depende de en qué país estoy hablando. Entonces, no solo se queden con el 2,45. Ustedes cuando van a leer manuscritos, obviamente más adelante, tienen que ir más allá. Muy bien. Esto de acá ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto. Y algo que me estaban preguntando también los alumnitos es, doctor, usted me ha dicho que la medida de asociación todas por mayor a 1. ¿Qué pasa cuando es menor a 1? Entonces, si ven este cuadro bivariado, ¿no? Del resumen multivariable, ¿ok? Miren acá, aquí es 0,41. Y ya muy bien nos han explicado antes que es un factor protector o es un factor a no tener el evento. Es un factor a no tener el evento. ¿Ok? Entonces, si es 0,41, ¿cómo hago la lectura? En la población de estudio, la proporción de obesos, ¿en qué grupo? En el grupo de personas que viven en zona rural. Recuerda que estamos haciendo esa comparación, zona rural contra urbana. Fue 0,41 veces. No la entiendo bien. No la entiendo bien. ¿Qué fue? 0,41 veces. Entonces vamos al revés. 59% menor. Con respecto al grupo, o no me gusta, se reduce en 59%. Tenemos tres maneras, esta o esta. Con respecto al grupo de personas que viven en zona urbana. Este resultado fue estadísticamente significativo, bla, 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 bla. Muy bien, perfecto. Ahora, me habían pedido solamente algo cortito de estudios de cohorte, por si acaso, siempre es bueno para, aunque creo que no hay ningún estudio ahorita que lo está haciendo, no estoy seguro, disculpen si es que hay uno que sí, no lo estoy tomando en cuenta. Recuerden que tenemos sujetos expuestos y a través del tiempo yo veo quiénes tienen el desenlace y quiénes no tienen el desenlace, ¿cierto? Eso pasa en un estudio de cohorte. La presentación clásica del cohorte es imitable 2x2, desarrolló o no desarrolló el evento y estuvieron expuestos o no en un principio, ¿cierto? ¿A quién se parece? Obviamente se parece al estudio a la tabla del 2x2 de prevalencia, de transversales analíticos. Pero obviamente aquí la diferencia es no tiene o no tiene el evento, es desarrolló o no desarrolló. Estamos hablando del tiempo, en un tiempo determinado que ya depende del investigador cuánto tiempo quiere hacer el seguimiento. Por ejemplo, quiero ver si la depresión es un factor de riesgo para asma, ¿ok? Entonces, miren, sujetos con depresión, sujetos sin depresión. Los sigo en el tiempo. ¿Cuánto? 1 año, 2 años, 5 años. Veo cuántos tuvieron asma y cuántos no tienen asma. La manera de yo generalmente reclutar a los pacientes a través de una cohorte cerrada, es clásica, una cohorte cerrada, ¿qué significa? Recluto en estos mismos momentos a todos. Entonces, a todos los sigo en el tiempo. Entonces, miren cuántos son los expuestos, los que no están expuestos y cuántos desarrollan el evento de interés. Esto se conoce como cohorte cerrada, ¿cierto? Muy bien, eso es lo clásico. Y a través de la medida de asociación, en la cohorte cerrada, desarrolló o no desarrolló, finalmente saco mi razón de riesgos. Muy bien. La lectura, estimados alumnos y alumnas, viene a ser
muy parecida, con la misma plantilla que ya les hemos presentado. 38%, la proporción, el riesgo de tener asma en el grupo que tiene depresión fue 1,38 veces o 38% mayor con respecto al grupo que no tiene depresión. Este resultado fue estadísticamente significativo y ya saben todo lo demás. Muy bien. Entonces, tenemos ahora otra opción. Doctor, yo he escuchado de la cohorte abierta, clásico en algunos análisis, por ejemplo, de supervivencia. Exacto. ¿Qué quiere decir? Yo no decido en qué momento, yo no veo en qué momento cierro la cohorte. Siempre son bienvenidos todos en todo el tiempo que yo los voy a seguir. Quiero hacer un seguimiento de 10 años. Obviamente mi evento tiene que ser corto, ¿no? Pero yo sigo en 10 años. Entonces, acá recluto y veo que 5 años y medio, 4 años, a él lo seguí de un comienzo 11 años, 6 años y medio, 6 años, 2 años y medio, 4 años. ¿Se acuerdan de las famosas personas año? Ya, aquí se explica. ¿Por qué son personas año? Porque cada persona da el tiempo que se ha seguido. 5 más 4 más 11 más 6 más 6 más 2. Medio, 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 ¿no? Sumo y me da las personas año. Por ejemplo, aquí, lo mismo puedo hacer con una cohorte abierta. Y ojo, si yo estoy teniendo una cohorte cerrada, saco una razón de prevalencias. Estoy hablando piedras. Una razón de riesgos. Mientras que si yo estoy teniendo una cohorte abierta, estoy obteniendo una razón de incidencias acumuladas. Más bonito, más simpaticón, pero es complicadito a veces realizarlo, ¿no? Razón de incidencias acumuladas. Entonces, aquí lo que uno obtiene, miren qué columna me falta, lo que busco es tiempo, personas tiempo incluido y personas año, ¿no? Yo divido esto entre 500 y me sale 1,68 personas año, por cada 1000 personas año, 1,68 casos por cada 1000 personas año. Y de esa manera yo obtengo la razón de tasas de incidencia. Está medio al revés esto, ¿ok? La razón de tasas de incidencia. Razón de tasas de incidencia, razón de incidencia acumuladas. Muy bien. Hasta aquí solamente quería mostrarles esto, ¿no? Y ahora viene lo que me han pedido. Me han pedido que termine esta parte que es la regresión multivariable. ¿Ok? Muy bien. Ya se les había explicado el tema de la variable confusora. No se olviden de sus confusores, por favor. ¿Qué quiere decir los confusores? ¿Qué variables adicionalmente pueden estar sesgando mis resultados? Doctor, tengo una asociación de 3 veces. Sí, pero has ajustado. ¿Y qué es eso? Quiere decir, ¿has tomado en cuenta otras variables? No, ten en cuenta otras variables. Doctor, ¿es necesario llegar a aplicar análisis de regresión múltiple, análisis multivariables? Sí, es muy recomendable. En lo posible, háganlo. Y si realmente se debe de hacer. Porque si ustedes me muestran solamente un análisis de regresión bivariada, me muestran una fuerza de asociación de 3, de 4, obviamente puede estar sesgada. Y ojo, muchas veces ese 3 se convierte en 1,5, 1,4, o en el peor de los casos, ese 3 se puede convertir a nada, estadística significativo, cruzó en la unidad y ni siquiera es protector, no es nada. Entonces, que mucho cuidado. Eso es muy importante para su discusión, ¿no? Entonces, ¿cómo, doctor, detectar las variables confusoras? Hay gráficos, en uno de ellos es el gráfico del DAG, el gráfico acíclico, pero realmente es de una manera bien simple, ¿no? Consumo de Coca-Cola asociado a obesidad. Entonces, aquí es, ¿el beber alcohol está asociado al consumo de Coca-Cola? Sí. ¿Está asociado a obesidad? Sí. ¿La edad está asociada al consumo de Coca-Cola? Sí. ¿A la obesidad? Sí. Y así voy preguntándome por cada una de las variables. Miren las flechitas. Miren las flechitas hacia dónde se dirigen. ¿Ok? Por eso de esa manera puedo saber si son confusoras o no. Y ya les expliqué que hablar de variables modificadoras de efectos, que veo que a algunos les gusta mencionarlos, no, esta variable no es confusora, es modificadora de efecto, realmente me parece que es un tema bastante complicadito, porque ahí ya ahondaríamos de que es una variable de efecto o es una variable de interacción, porque no es lo mismo, ¿no? Si ya me quieres hablar de eso, ¿no? Entonces que bastante cuidado con eso. Entonces nos quedamos con confusora, me parece, por el momento. Vamos poco a poco. Y aquí tenemos nuestra variable, justamente, nuestra tabla, perdón, de análisis bivariados o regresión, que es el ajustado. Ahora, esto también generaba una especie de confusión. Doctor, ¿a qué se refiere con análisis ajustado? ¿Voy a utilizar a todas las variables? Sí, pero a ver, usted hizo una lectura del consumo de Coca-Cola, que ya no es 2,45, ahora es 1,50. Yes. Y
se realizó la lectura de la población de estudio, la proporción de obesos en el grupo que toman Coca-Cola fue 50% mayor con respecto a los que no toman Coca-Cola. Ello fue ajustado por las variables edad, sexo, bebedor de alcohol, estado de estrés, actividad de fumar y grupo. Por el resto de variables, miren acá, por el resto de variables. Este resultado fue estadísticamente significativo, bla, 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 bla. Muy bien. Ahora, doctor, pero si yo quiero hacer una lectura de consumo de alcohol, por ejemplo, ¿ahora qué hago? Lo mismo. En la población de estudio, la proporción de obesos en el grupo que toma alcohol fue 54% mayor con respecto al grupo que no toma alcohol. Ello fue ajustado por las variables edad, sexo, estado de estrés, actividad de fumar, grupo y tomar Coca-Cola. Porque, nuevamente, yo ajusto por el resto de variables que no es esta. En el anterior, ajusté Coca-Cola con bebedor de alcohol y el resto. Pero en consumo de alcohol, ajusto por el resto. Sexo, edad, grupo, estado, si debe fumar, consumo de Coca-Cola. Doctor, ¿y cómo hago eso? Esto no vas a hacer nada, eso lo hace el SPSS o el STATA. Muy bien. Entonces, tú solo tienes que interpretar. Eso es lo más importante. Muy bien. Ahora les van a enseñar muy bien a cómo usar el SPSS, porque yo estoy más sesgado con el STATA. Muy bien, entonces, por ejemplo, pero no me has dicho una lectura del numérico, doctor. No sea vivo. Ya, está bien. 1,43, ¿cierto? Muy bien. Básicamente es como la anterior. En la población de estudios, por cada año que aumente la edad, la proporción de obesos es ¿cuánto? 43% mayor. Ello fue ajustado por las variables, ¿qué pasó? Ya, bueno, ajustado por las variables edad, sexo, estado de estrés, actividad, tomar alcohol, grupo y tomar Coca-Cola. ¿Se dan cuenta cómo se juega aquí con la interpretación de datos? Eso es lo más importante. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a saltar un poquito porque esto ya se les había señalado del famoso Poisson, ¿no? Y el GLM, log binomial. Ahora viene una acotación importante que a veces me han preguntado. Doctor, entonces yo simplemente agarro mis variables, como ven acá en el Stata, las coloco todas, saco mi cuadrito, mi tabla y lo reemplazo. Se acabó, soy feliz. No. Cuando ustedes van a hacer un análisis de regresión multivariable, que necesitan cumplir algo llamado supuestos. En regresión lineal, que no lo vamos a ver, y mejor que no lo veamos, porque para mí es un dolor de cabeza, realmente ahí sí hay un montón de supuestos que hay que cumplir. ¿Pero qué quiere decir supuestos? Para hacer la regresión, tus datos tienen que cumplir algunas cosas. ¿Ok? Para hacer tu regresión, tus datos tienen que cumplir unas cosas. ¿Qué cosas? Dos cosas principalmente, linealidad e independencia de observaciones. ¿Qué quiere decir linealidad? Bueno, linealidad es lo que nadie quiere evaluar, en la cual yo veo si mi variable numérica, los datos se comportan de manera lineal. Existen varias maneras de evaluarlo. En Statas utilizo el link check. Y miren, de esta manera, mi variable edad, por ejemplo, nota en este caso, pero la edad, por ejemplo, miren cómo cumple linealidad. Solo yo tengo que poner los datos en el Stata o en el SPSS, que ahora les van a enseñar, y me va a evaluar la linealidad. Doctor, ¿y qué pasa si es que no es lineal? Ahorita vamos a ver. Ahora, doctor, usted dice que hay que hablar de linealidad. Sí. ¿Usted ha mencionado la variable edad? Sí. Y tomar alcohol, fumar y el resto. Tomar alcohol, fumar y el resto, si se dieron cuenta, esas variables son categóricas. O sea, miren, sexo, grupo, estado de estrés, todos son categóricas. La única numérica era edad, ¿cierto? Sí, ya. ¿Cuál es el truco acá? Cuando tu variable es categórica, no necesitas evaluar linealidad, porque la linealidad se cumple automáticamente. Entonces, el supuesto ya está cumplido. Por eso preferimos categorizar variables. Por eso edad en el análisis de regresión la categorizamos en de 30 a 40, de 40 a 50 o como uno de C, según la bibliografía.
para que cumpla para que el supuesto más complicado, que es el de linealidad, ok, se cumpla. Doctor, entonces si yo cumplo, si todas mis variables que entran en el modelo de regresión, todas son categorizadas, edad, categoricé, glucosa, categoricé, colesterol, triglicéridos, lo categoricé todo, entonces el supuesto de linealidad ya se cumplió. Sí, se cumplió. No tienes ni por qué hacer linchel porque ya lo cumpliste. Esto es cuando tienes una variable numérica que entra en el modelo. Una de tus variables confusoras es numérica. Miren acá, ¿esto es lineal? Sí. ¿Esto es lineal? No, doctor, acá se ajusta un poquito. No es lineal como debe ser. No, pues no seas exigente. Pues si eres exigente con esto, y también seremos exigentes con tu tesis. Hay que, tampoco nada es perfecto en la vida, ¿no? Entonces esto también es lineal. Pero obviamente esto está como mi producción científica, ¿no? Todo sube y después y ahora está bajando, ¿no? Nadie me acepta los artículos. Entonces, mentira. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esto sí ya no es lineal. Doctor, ¿y qué hago acá? ¿Qué hago acá? Categoriza. Nada más. Y sé feliz. Muy bien, listo. Y el supuesto de observaciones independientes, por si acaso, es simplemente de que tu muestra no sea pareada. Solo digo eso. Es un poquito más complejo que eso, pero tu muestra no sea pareada. Y si no me equivoco, y nuevamente discúlpeme si hay uno que sí, pero ninguno de las tesis tiene muestreos de antes y estudios de antes y después, donde a un mismo sujeto le mides dos veces a la misma variable. Y comparas ambos, comparas. Entonces son variados, ¿no? Antes y después, los clásicos antes y después. Ahí sí no puedes usar regresión, por ejemplo, esta regresión de Poisson, usas otros. Y lo que estaba mencionando y también me habían preguntado, la multicolinealidad, ¿qué rayos es? Simplemente cuando tú utilizas en tu análisis de regresión dos variables que se parezcan. Pero doctor, ¿cómo que se parezcan? Imagínate que tú ajustas por IMC, escuchen bien, ajustan por índice de masa corporal y también ajustas por peso y talla. Doctor, pero se supone que el peso o la talla vienen del índice de masa corporal. Entonces estás ajustando dos cosas muy parecidas. Ah, eso es multicolinealidad. A grosso modo. Eso es multicolinealidad. ¿Ok? Entonces, solo ten cuidado con tus variables. Nada más que vas a incluir a tu modelo. He visto incluir, por ejemplo, en un modelo una vez hiperglicemia y glucosa. Pero una viene de la otra. ¿Cómo vas a utilizar ambas? Eso es multicolinealidad. ¿Hay maneras de evaluar multicolinealidad? Por supuesto que sí. Pero hay una manera estadística. Es lo que se le conoce como diagnóstico de los análisis de regresión. Pero el concepto que los he dado y la manera de cómo se puede salvar de la multicolinealidad, aunque es cierto que hay otras formas, ¿no? Es no utilicen variables que vengan de un mismo punto, ¿no? Como por ejemplo hiperglicemia y glucosa, es lo mismo. Triglicéridos, hipertrigliceridemia, IMC peso. Ok, muy bien. Y este es un resumen de cómo ustedes lo podrían hacer. ¿Qué les recomiendo yo para que no sufran? Mientras sea posible, categoricen su variable. Mientras sea posible, porque también es cierto que hay discusiones de todo tipo en la cual, no categorices, pero no cumple el supuesto, pues, ¿no? Muy bien. Y para finalizar, el tema de los odds ratio. Los odds, llamados por muchos, razón de momios, llamados por otros, posibilidad, a mí me encanta decirlo como posibilidad, otros le dicen como odds, justamente es el más utilizado para la mayoría de estudios y sobre todo presten atención los de revisiones sistemáticas, presten atención, generalmente las revisiones sistemáticas en su mayoría, sobre todo de estudios observacionales, se presentan en odds ratio, al menos que sea de cohorte, pero generalmente se presentan en odds ratio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, miren acá, madres con diabetes mellitus. O sea, ¿cuáles son mis casos? Madres con diabetes mellitus. ¿Cuáles son mis controles? Madres sin diabetes mellitus. Yo voy al pasado y le pregunto, ¿tuviste preeclampsia? ¿Tuviste preeclampsia durante tu embarazo? Entonces, de esta manera tengo mis casos y mis controles. Y en mi exposición es preeclampsia. Muy bien, perfecto. Ah, estas animaciones me han ido medio de lado. Ya, ok. Entonces yo tengo mi tabla de 2x2 y justamente obtengo mi odds ratio, ¿no? El odds de tener el desenlace en el grupo expuesto y el odds de tener el desenlace en el grupo no expuesto, por ejemplo. O el odds en los casos, el odds en los controles, por si acaso también vale así, ¿no? Y así obtengo mi resultado, 4.76.
Ah, esta está al revés. Ok. Entonces, 4,76, que es 367%. Mi lectura es lo mismo. En mi población de estudio, los odds o los odds de tener diabetes en el grupo que tiene preeclampsia fue 4,71 veces o 376% mayor con respecto al grupo que no tiene preeclampsia. Este resultado fue estadísticamente significativo. Miren acá, los odds. ¿Saben cuál es el problema? La gran mayoría no entiende qué es odds. Por eso que a mí prefiero llamarlo como la posibilidad. ¿Ok? Como la posibilidad. Pero los odds significan eso. O sea, aquí ya podemos entrar en controversias, ¿no? Porque hay gente que es muy detallista y dice, no, odds es odds. Pero a veces interpretan el odds, ¿no? Ok. Esta parte de acá, quiero que presten atención los que están haciendo, por favor, estudios de revisiones sistemáticas. Esta parte, este paréntesis es para ellos. Muchos de ellos han encontrado artículos que justamente son de estudios de cohorte y caso control, cohorte, caso control, cohorte, caso control. Entonces, ¿qué hacen? Los cohorte presentan en razones de prevalencia. Ojo, los odds, la cohorte presenta con razones de riesgo, perdón, entonces, lo siento, razones de riesgo. Las cohortes lo presentan con razones de riesgo, su medida de asociación, la mayoría, mientras que los casos y controles como OR, ¿cierto? Nuevamente, como razón de riesgos versus OR. Ahora, ¿cómo lo combino? ¿Qué hacen las reacciones sistemáticas? Yo combino, transformo el RR a OR, y el OR lo dejo como está, y lo combino en mi forest plot. Y muchos de ustedes deben estar haciendo eso. Solo se van a salvar si van a hacer de puros ensayos clínicos. Pero he visto que algunos de ustedes son estudios observacionales. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque tienen que conocer de dónde viene el odds ratio. El odds ratio viene de esta fórmula. Todo el mundo se queda en odds ratio es A por D sobre B por C. Pero realmente para llegar a esto, los odds de exposición entre casos y controles vienen de esta fórmula. Esto se divide y A sobre C, B sobre D, y A sobre C sobre B sobre D es igual a A por D, B por C. ¿Por qué les digo toda esta chanfainada? Porque ahorita fácil que el otro día ni me vota. ¿Por qué les digo esto? Porque, ojo, quiero que tengan algo en claro. El odds ratio para estudios de casos y controles significa lo siguiente: me da posible exposición por presencia de enfermedad. Me da posible exposición por presencia de enfermedad. Mientras que si yo estoy utilizando y transformando los RR a OR, clásico en un estudio, en una revisión sistemática, de estudios observacionales, los estoy transformando, no quiere decir posible exposición por presencia de enfermedad, porque la fórmula del OR es diferente. Ya, no quiero que se aprendan esto de memoria, nadie lo va a hacer. Lo que significa es posible enfermedad por presencia de exposición, que no es lo mismo. Y eso para su discusión es importante tomarlo en consideración. Porque combinas OR y dices, ya está, OR para todo. No, el OR del cohorte es posible enfermedad por presencia de exposición, mientras que el OR para casos y controles es posible exposición por presencia de enfermedad, que no es lo mismo. Muy bien. Y finalmente, para acabar, doctor, ¿por qué yo utilizo OR? ¿Puedo utilizarlo para mis estudios transversales? Porque clásicamente muchos años, revisen artículos de años pasados, debajo del 2010, debajo del 2000, todo era OR para transversales también. ¿Por qué? Hay una razón, pero ¿deberemos usarlo? Bueno, la teoría nos dice que, miren acá este ejemplo que hemos visto de Coca-Cola y obesidad, si yo calculo la razón de prevalencia, me sale 2,45. Pero si yo calculo el odds ratio, igualito, lo calculo el odds ratio, me va a salir 3,12. ¿Cuándo sucede esto? Del 2,45 se fue a 3,12. O sea, me sobreestima el resultado. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre cuando la prevalencia es mayor del 10%. Cuando la prevalencia del evento es mayor, en este caso de, aquí ha habido creo que un error en la división, pero igual es alto, disculpen por eso, es alto,
Cuando es alto, más del 10%, la prevalencia sobreestima los resultados. Muy bien. Miren, mientras que la razón de prevalencia me ve esta columna, el loss ratio me ve esta. No es lo mismo. ¿Ok? La fórmula no es la misma. Entonces recuerden acá, mientras la prevalencia es superior del 10%, sobreestima el OR. RR o PR igualito es, por si acaso. Pero igualito es para este caso, o sea, para decir que sobreestima. O infraestima, según sea mayor o menor de 1. ¿Ok? Mucho cuidado entonces. Aquí viene una pregunta y con esto acabo, porque ha existido muchos investigadores a veces señalan y dicen, no, que nadie debe usar OR, todo el mundo debe usar PR, los que usan OR está mal. Dense cuenta de algo, artículos hasta el día de hoy donde arrojan resultados con OR, PLOS ONE, Lancet, todas las revistas más prestigiosas del mundo te lo aceptan. ¿Por qué? ¿Las revistas están mal? No, porque el OR siempre ha sido la medida que más se ha utilizado como lenguaje científico para artículos generalmente entre transversales y casos y controles. Y estadísticamente también tiene una razón. Cuando tú quieres obtener un odds ratio, utilizas la regresión logística. Y la regresión logística amablemente te da los intervalos de confianza y te da el valor del OR. Pero para obtener razones de prevalencia o riesgo relativo, tú fuerzas a la estadística para obtenerlos. Miren, generalmente ustedes no utilizan razones de prevalencia, ustedes no utilizan el log binomial, utilizan el Poisson con varianza robusta. Entonces tú estás forzando. Y al forzarlo, los intervalos de confianza no son tan claros específicamente. Hay artículos de eso donde te explican eso. O sea, utilizar OR no está del todo mal. Para que la gente diga que están malos los investigadores que usan OR, tiene también su significado estadístico. Muy bien. Y para, obviamente, el OR, utilizar la regresión logística, que ahora el magíster Juan Carlos Roque les va a explicar bonito en el SPSS, ¿no? Y aquí están los análisis que se hacen en el Stata. Y el supuesto es el mismo, ¿ah? El supuesto es el mismo, la linealidad y la independencia de observaciones y la multicolinealidad. Eso es nada más. Doctor, no quiero cumplir la linealidad, ya me traumó. Categoriza, pero categoriza bien, no categorices por categorizar. Y conversa con tu asesor para tu categorización. Muy bien, este es un pequeño resumen. Gracias por el tiempo. Muchas gracias.